Estaba por allí estudiando algunos avivamientos de la historia y estoy seguro que no todos los avivamientos están registrados, pero pude estudiar y ver algunos avivamientos, unos 10, 12 avivamientos, y la mayoría de ellos hablaba de un avivamiento que ocurría horas después del culto. Habían ido a un culto y de repente un mover del Espíritu Santo y las personas no se querían ir, ¿verdad? Otros avivamientos que duraban horas, días, semanas, meses, pero todos estos avivamientos se relacionaban simplemente a un tiempo donde la iglesia, ¿verdad?, recibía una manifestación del Espíritu Santo. Pero ahí terminaba todo. Tiempo máximo 6 meses. Pero por allí estudiando y buscando encontré un avivamiento que ocurrió en el año 1904. En el año 1904, en un país llamado Gales, que queda al oeste de la isla de Gran Bretaña, comenzó en un poblado muy chiquito de ese país, un avivamiento. 1904. Y llegó hasta el 1906. No encontré en la historia un avivamiento que durara tanto tiempo, de 1904 a 1906. Pero no solo por el tiempo que duró, sino por lo que cuentan que pasó en aquel país. Dice que un joven llamado Evan Roberts, de 26 años de edad, motivado por una profunda insatisfacción espiritual, se juntó con un grupo de amigos y comenzaron a tener reuniones de oración. Y esas reuniones de oración, ¿verdad?, comenzaron a incrementar en el tiempo y cada vez que se reunían dedicaban más tiempo a la oración y no se daban cuenta. Y dice que había reuniones que demoraban entre 6 y 8 horas. Si yo digo que este culto va a demorar 6 y 8 horas, no sé si quedaría alguien sentado aquí. No, pastor, tengo este problema, tengo aquello, tengo el otro por hacer, tengo el partido del mundial. Mire que, bueno, este grupo de jóvenes, escuche esto, invertía de 6 a 8 horas. Obviamente que era el propio Espíritu Santo operando en sus vidas y en sus corazones, ¿verdad?, despertando este mover. Ahora, esto no quedó ahí. Esto comenzó a crecer. Y este país de Gales era un país muy ateo, ¿verdad? Un país, ¿verdad?, frío espiritualmente, y vivían en una mundanidad, vivían, ¿verdad?, como el Babilonia que conocemos de la Biblia, lejos de Dios, en idolatría. Pero este pequeño grupo que comenzó a levantarse en oración, dice que fue tanto el poder y el derramarse del Espíritu Santo de Dios, que en no más de 9 meses, más de 100,000 personas se habían convertido en el país de Gales. Más de 100,000 personas. Todo comenzó en un pueblito muy chiquito. Ahora, lo que me impacta de este testimonio no es la cantidad de personas que se convirtieron. Lo que me impacta de este testimonio es que al año de este mover del Espíritu Santo, hubo tal transformación en la vida de las personas, hubo tal cambio en el pensamiento de las personas. Dice que los burdeles y los bares tuvieron que cerrar porque no tenían clientes. El índice de criminales bajó de tal modo que la policía no tenía trabajo. Y esto no lo estoy inventando, esto es historia contada. Creció de tal modo, ¿verdad?, el mover del Espíritu Santo que transformó una sociedad. Ahora, aquellos policías que no tenían que hacer, que no tenían trabajo para hacer, ¿saben lo que terminaron haciendo? Terminaron como parte de las orquestas de la iglesia. Y por si fuera poco, para que ustedes vean el cambio que logra un avivamiento genuino y verdadero,
Dice que este país tenía ciudades que eran mineras y extraían, ¿verdad?, el mineral y lo llevaban en caballos, en carros con caballos. Pero estos carros con caballos se habían acostumbrado a que las voces de mando, las órdenes que se le daban, era un lenguaje vulgar, obsceno. Y cuando estas personas fueron transformadas, su lenguaje cambió de tal modo que tuvieron que volverle a enseñar a los caballos las voces de mando. Yo no sé si usted logra dimensionar esto. Una nación que no solo es tocada por el mover, sino que es transformada en su forma de vivir, manifestando a Dios. Y yo cuando veo este avivamiento digo, Señor, está bueno los avivamientos que he leído anteriormente, hace poco, 2023, en una capilla de una universidad allí en los Estados Unidos, esto salió en la noticia, hubo un avivamiento, ¿verdad? Comenzaron una reunión de miércoles, terminaron, ¿verdad?, la reunión y la gente no se quería ir. Los jóvenes comenzaron a manifestar, ¿verdad?, a sentir la manifestación del Espíritu Santo y la gente comenzó a regresar y terminó como 2 semanas y pico en reuniones de oración, sin que nadie invitara a nadie. Y esto había comenzado también, había acontecido años atrás, pero esto acontece, estos avivamientos, acontecen por un tiempo y después parece que vuelve a la normalidad. Sin embargo, este avivamiento de Gales, que comenzó en el año 1904 y terminó en el 1906, dice que llevó al país de Gales a una transformación en su sociedad. Y yo digo, Señor, yo quiero este tipo de avivamiento. Decía, Señor, yo quiero un avivamiento que realmente transforme la vida de tu pueblo y por ende transforme la vida de esta nación. ¿Cuántos quieren eso? Amén. Bueno, si usted quiere eso de verdad, yo le voy a decir una cosa. Este mensaje es para usted. Amén. Yo le quiero pedir que usted preste atención, lo atesore en su corazón. Porque este mensaje, hermanos, mientras lo escribía, primeramente habló a mi corazón. Porque hay cosas que yo escribí acá, que yo antiguamente por las doctrinas que yo vivía, las practicaba. Y para mí estaban bien. Ahora, yo quiero invitarles que vayan al libro del profeta Habacuc. El libro del profeta Habacuc es uno de los profetas menores. Capítulo 3, versículo 2. Este versículo es el corazón del mensaje de hoy. ¿Sí? Capítulo 3, Habacuc, capítulo 3, versículo 2. ¿Cuántos se encontraron? Gaby nos va a ayudar. Le voy a pedir a Gaby que te atenta el momento que yo termino de hablar del versículo, que lo esté quitando. ¿Sí? Para que no haya ninguna distracción. ¿Encontramos? Habacuc, capítulo 3, versículo 2. Dice así la palabra del Señor. Oh Jehová, esto es una oración. He oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. Hermanos, cuando yo leí este versículo, digo, no tengo mucho para sacar acá, pero cuando empecé a desarrollarlo, le digo la verdad, tuve que sacar 2 puntos de los cuales había desarrollado para que no se haga tan largo y podamos ministrar y que el Espíritu Santo ministre a su corazón esta palabra. Esto, como dije, este versículo 2 es parte de la oración del profeta Habacuc. Pero no es una oración común, no es una oración diaria. Esto es un clamor que sale de lo profundo de un corazón conmovido. Cuando el profeta Habacuc pronuncia estas palabras, él no estaba haciendo una oración motivadora, no estaba haciendo una ligera oración. Había algo por lo cual él estaba haciendo esta oración. Esta oración es un grito desesperado de un hombre que ha mirado a su alrededor
y ha visto la decadencia de su nación. Israel, el pueblo de Dios, había caído en la idolatría. Dios había mandado diferentes profetas a decirles que se arrepintieran, pero ellos hicieron caso omiso. Y no solo eso, hubo una decadencia espiritual en la nación. Y el profeta Habacuc estaba viendo todo eso y su corazón estaba contrito, estaba, ¿verdad?, dolido delante de Dios por lo que estaba viendo en la nación. Ahora, Habacuc en su oración a Dios, viendo esto, no le pide a Dios que haga un cambio político. No le pide a Dios que le dé una estrategia humana para ayudar a su nación. Sino Habacuc reconoce que la nación necesita la intervención soberana del Dios vivo. Habacuc reconoce que no hay nada en este mundo, nada natural, nada humano que logre quitar la nación de su pecado. Y por eso nosotros vemos esta oración, vemos el clamor de este hombre. Es un grito desesperado en el cual dice: Dios, aviva tu obra. No le dice: Dios, cambia a los gobernantes. Dios, cambia a los sacerdotes. Él dice: Dios, aviva tu obra. Y amados, este es el diagnóstico actual de la iglesia. El diagnóstico actual de la iglesia hoy es que es una iglesia ocupada, pero vacía. La iglesia en general es una iglesia que está ocupada en muchas cosas, en muchas tareas, muchos eventos, muchas actividades, pero está vacía. ¿Y saben a quién Jesús reprendió por ello? Apocalipsis capítulo 2, versículo 1 al 7. La iglesia de Efesos. ¿Recuerdan? Cuando nosotros leemos la primera parte de la iglesia de Efeso, para nosotros parece una iglesia modelo. Una iglesia muy trabajadora, una iglesia doctrinalmente sana, ¿sí? Una iglesia que era intolerante al pecado. Era sumamente efectiva esa iglesia, activa, perdón. Yo creo que cualquiera de nosotros que escuchamos estas actitudes de una iglesia querríamos congregarnos ahí. O los que quieren el deseo, que tienen el llamado a pastorear, dirían: yo quiero pastorear una iglesia como esa. ¿Verdad? No tendría que estar luchando tanto con los hermanos. Pero, sin embargo, detrás de todo ese activismo, el diagnóstico del Señor para esta iglesia es devastador. Dios le dice a ellos: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Esta iglesia estaba llena de actividades, llena de programas, pero estaban vacíos en su devoción sincera por Dios. Estaban vacíos en esa pasión, en el afecto ardiente por Dios. Y así hoy en día, amados, vemos muchas iglesias que viven esa frialdad espiritual, o podríamos llamarlo hasta la muerte espiritual. Hoy en día a la mayoría de las iglesias les obsesiona llenar un templo. A otros les encanta, ¿verdad?, dominar la tecnología, usar luces impactantes allí en el escenario, crear allí una experiencia memorable para llamar la atención de las personas. Pero cuando vemos todo esto, pareciera que la iglesia se volvió un centro de entretenimiento. Como que la iglesia está para entretener a las personas. Amados, la verdad escrita es que Dios no necesita escenarios con grandes iluminaciones. Dios no necesita, para hacer un avivamiento, ¿verdad?, predicadores muy elocuentes. Ni músicos que ministren de tal manera que toquen las fibras íntimas de la emoción.
Dios no necesita de influencers cristianos que tienen un montón de seguidores para hacer un avivamiento en una iglesia. Dios necesita corazones arrepentidos. Dios necesita hijos que reconozcan la necesidad de estar avivados en la presencia y el poder del Espíritu Santo. Pero la iglesia ha equivocado el camino. Por allí encontramos eventos y tras eventos. Y cuando usted mira a las personas que pasaron encuentro por aquí, encuentro por allá, retiro de matrimonios y esto y aquello, y sus vidas siguen siendo iguales. La pregunta es, hermanos, si no queremos ser una iglesia ocupada, pero vacía, si nosotros queremos realmente apagar de una vez por todas todo espectáculo humano y encender el fuego real del Espíritu Santo, hoy tenemos que hacer una pausa obligatoria. Porque de verdad le digo que este mensaje habló primeramente conmigo. Hoy como iglesia tenemos que hacer una pausa obligatoria. Tenemos que abandonar la superficialidad y emprender un viaje de regreso a la verdadera esencia del avivamiento. En esta oración de Habacuc vamos a ver tres principios de un avivamiento genuino, de un avivamiento bíblico, no de un avivamiento pensado, desarrollado por hombres, no. Un avivamiento que cumple las condiciones bíblicas. Amén. El primer pilar es que antes de pedir un avivamiento, primero debemos reconocer nuestra condición espiritual y sentir dolor por ella. Iglesia, si no reconocemos que realmente todavía no estamos encendidos o no estamos experimentando el avivamiento de Dios en nuestra vida como debería ser, debemos reconocerlo. Aleluya. Amados, no podemos pedir vida sin antes reconocer que estamos muriendo. No podemos clamar por medicina si primero no admito la gravedad de mi enfermedad. Habacuc estaba reconociendo que su nación estaba en decadencia espiritual. Cuando vamos allí al capítulo 1 de Habacuc, ¿verdad? Cuando usted comienza a leer el capítulo 1, usted se da cuenta por qué el profeta Habacuc llega al capítulo 3 con esta oración desesperada. Si usted no entiende, por eso es importante, siempre decimos, usted no lea un versículo solo. Usted puede leer este versículo y lo saca de contexto. Pero el contexto aquí es que Habacuc estaba clamando a Dios. ¿Pero por qué estaba clamando a Dios? Habacuc vivía en una nación que estaba llamada como pueblo de Dios, pero esa nación estaba moralmente quebrada. El profeta estaba mirando a su alrededor, solo veía apostasía, violencia, injusticia social, indiferencia espiritual. Su corazón estaba dolido, estaba cargado de dolor, y por eso clama a Dios. Y si ustedes ven en el versículo 2 del capítulo 1, versículo 2 del capítulo 1 de Habacuc, Habacuc, con su corazón quebrantado, habla con Dios y le dice, Habacuc capítulo 1, versículo 2, le dice, ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. Habacuc se había dado cuenta que el estándar de santidad de su nación se había desplomado. La nación de Israel, el pueblo santo, ya no era un pueblo santo, porque santo significa apartado. Israel estaba actuando como una nación pagana. Y Dios había decretado tomar cuenta de eso. Dios había establecido
enviar un juicio. El juicio era entregar la nación de Judá al rey de Babilonia. Fueron llevados como esclavos durante 70 años. Sufrieron la esclavitud. Su ciudad fue destruida. El templo fue destruido. Después de 70 años de un trato de Dios con ellos, Dios hace que ellos vuelvan a su nación a través de Nehemías y el rey Ciro para reconstruir todo de nuevo. Amados, no podemos sanar lo que nos hemos negado a diagnosticar con honestidad. Si no somos honestos con nosotros mismos, de que no estamos bien espiritualmente, de que estoy apático espiritualmente, de que a mí me cuesta todavía levantarme y tener tiempo de oración, de clamor, de búsqueda de... Amados, debemos reconocer nuestra condición ante Dios. Un avivamiento no comienza celebrando nuestros logros. Un avivamiento genuino comienza llorando en lo secreto por nuestra falta. Quizás te has confundido y es lo que pasa cuando nosotros pensamos que las muchas actividades, estar haciendo esto o aquello, ¿verdad?, me hacen ser avivado o estar avivado en el espíritu. Pero tienes que ser realista. Hay un deseo genuino por buscar de Dios, por buscar su presencia, por buscar su rostro, por querer aprender lo que Él quiere para ti, por querer caminar en el centro de su perfecta voluntad. Hay un deseo genuino en tu vida. Porque si no es así, estás necesitando un avivamiento. Estás necesitando un avivamiento. Y amado, vuelvo a decir, esta palabra primero tocó en mi corazón. Necesitamos despertarnos, iglesia. Estos 2 días fueron elegidos para que nosotros con un día, damos la primera empujón, pero el segundo día tiene que ser algo donde ustedes de aquí salgan con una convicción clara de tu vida como cristiano. Hay un propósito en tu vida. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos piensan? No, el Señor dejó la iglesia acá para que quedáramos haciendo las cosas nuestras nomás. No, hermano, la iglesia está aquí en la tierra con un propósito. Sino del momento que tú fuiste santo, fuiste santificado, que fuiste justificado, ¿verdad? Que Dios te quitó de las tinieblas y te trajo a su luz admirable. ¿Para qué te quiere en este mundo? Te hubiese llevado a su presencia, punto. Porque ese es el fin del creyente. Ahora, si no es así, ¿por qué será? Porque hay un propósito para la iglesia. Hay un llamado, un llamamiento santo. Hay una gran comisión para nosotros. Debemos ser luz en medio de las tinieblas. Pero si yo no estoy avivado, ¿qué luz puedo ser? Necesito reconocer mi decadencia espiritual. ¿Saben? Tristemente muchos se dan cuenta tarde, cuando ya perdieron muchas cosas. Dios los levanta, ¿verdad? Dios los rescata, Dios los fortalece, pero cuando miran para atrás se dieron cuenta, si hubiese tomado la decisión antes, esto no hubiese pasado. Si hubiese tomado la decisión antes de mantenerme avivado, de estar buscando el rostro, de estar creciendo, ¿verdad? De estar siendo transformado en mi mente, todas las malas experiencias que tuve podrían haber sido evitadas. Debemos reconocer nuestra necesidad. Debemos reconocer nuestra apatía espiritual. Una vez que el profeta rompió ese cascarón del orgullo y reconoce la crisis, ahí el Espíritu Santo de Dios le revela las características exactas de un verdadero despertar, de un verdadero avivamiento. Este es el segundo pilar. La anatomía de un verdadero avivamiento. ¿Sí? Habacuc capítulo 3, versículo 2. Dice la palabra: oh Jehová, he oído tu palabra. ¿Y qué dice? Y te vi. Oh Jehová, aviva tu obra
en medio de los tiempos. Observa aquí 3 principios en esta oración. El primer principio comienza con el temor de Dios. He oído tu voz, he oído tu palabra. ¿Y qué dice? Y temí. Temor de Dios. No es miedo, es un temor reverente. ¿Sí? Es conocer quién es Dios. Es entender su santidad. Es entender su soberanía. ¿Sí? El avivamiento no nace de una emoción superficial. El avivamiento, hermanos, no viene porque hoy Arlen se pone a cantar la música acá y es tan lindo como canta Arlen, que me tocó la fibra emocional y yo empiezo a llorar, estoy avivado. No, ese es el resultado de una persona que ha sido avivada. Usted adora con emoción porque, ¿verdad? Dios está hablando, ministrando su vida, su corazón, su ser. Hay un temor de Dios en usted. Entiende, ¿verdad? Su santidad. Da gracias a Dios por lo que Él ha hecho con usted. Lo ha rescatado. Estando muerto en sus delitos y pecados. Él los quitó de las tinieblas y lo trajo a su luz admirable. Les dio vida eterna. Y no solo eso, lo hizo coheredero con Cristo Jesús. Mire qué maravilloso. ¿Habrá algo más por lo cual tendremos que ser agradecidos? Todo lo demás que venga a su vida, amado, es una bendición extra. Dios me prosperó económicamente, ¡qué bueno! Pero la principal bendición es esa, porque todo eso va a quedar acá. Dios me prosperó con salud, ¡qué bueno! Pero la principal bendición no es esa, porque ese cuerpo un día va a morir. ¿Sí o no? ¿Usted cree que hay algo aquí en la tierra que usted pueda recibir que tenga mayor alcance, mayor poder que recibir la salvación y vida eterna? Claro que no. El creyente, si hoy muere, parte a la maravillosa presencia de Jesucristo. Dele un fuerte aplauso al Señor. Aleluya. El verdadero avivamiento nace cuando la palabra de Dios es expuesta con fidelidad. Nace cuando la palabra de Dios es expuesta con fidelidad, con temor y temblor. Y los corazones de los oyentes, ¿sí? Los que están aquí sentados, tiemblan ante la majestad de un Dios 3 veces santo. Es la palabra lo que tiene que tocar la fibra de tu ser, lo más íntimo, lo más profundo, lo que te tiene que traer el conocimiento, pero también la revelación por el Espíritu Santo. Es la palabra que transforma. Si la predicación de la palabra no produce convicción de pecado, no estás viviendo un avivamiento, no estás experimentando un avivamiento. Solo es entretenimiento. ¿Qué es lo que tú vienes a buscar aquí hoy? ¿A que yo me pare aquí y te diga cosas lindas y te entretenga? Ese es el grave error. ¿O vienes a buscar que Dios hable a tu corazón a través de la palabra? ¿Qué es lo que tú necesitas realmente? Que yo te diga, hermano, qué bueno es Dios, Dios nos ama, sigue con ese camino que está, todos tus errores y eso. Dios te ama tal cual eres. Y es una mentira, Dios no te ama tal cual eres. ¿Cuántos acá piensan que Dios lo ama tal cual es? Dios te ama a pesar de lo que eres. A pesar de tu pecado, Dios te ama, pero Dios no te ama tal cual eres. Él quiere que tu mente sea transformada para que tú camines en el centro de su voluntad, conforme a sus preceptos, para que tú le des gloria y honra a Él, y es la única forma. Lo segundo, vimos primero, ¿verdad? Necesitamos caminar en el temor de Dios. Lo segundo que vemos aquí,
En su clamor, Habacuc dice, aviva tu obra. Y esto es algo que usted tiene que entender hoy. Como dije hoy, un avivamiento no depende de un congreso bien organizado. Un avivamiento no depende de que acá traigamos un pastor reconocido. El avivamiento es una obra de Dios, no es obra nuestra. Es Dios obrando y trayendo la transformación en la vida de las personas. Por eso Habacuc, ¿verdad?, hace este clamor: aviva tu obra. Habacuc nos dice: Señor, aviva mis planes para el ministerio. Él nos dice: Señor, prospera esta agenda que hemos planificado. Él no dice: Señor, dale éxitos a mis eventos. No. El enfoque absoluto es siempre Dios. Es siempre Dios. Y yo, hermano, a lo largo de los años que he servido al Señor, he visto que la iglesia muchas veces está detrás de predicadores famosos. Viene un predicador famoso, como que si Dios está con ese predicador y al resto de sus hijos los abandonó. Como que el Espíritu Santo no podría obrar un milagro o hablarte a través de su palabra si no viene un predicador famoso. Ahora, qué triste realidad cuando nosotros necesitamos que venga un hombre a hablarnos lo que Dios ya nos habló aquí. Por pura comodidad, por no querer tener un tiempo de intimidad con Dios, por no buscar en su palabra. Dios habla. ¿Sabe las veces que yo tomé decisiones buscando la voluntad de Dios en su palabra? Cuando había una decisión grande que yo decía: Señor, esto necesito tu confirmación. Yo necesito que seas tú que me hables. Yo no andaba diciendo: ay, envía un profeta, Señor. Me iba a dejar los bolsillos vacíos, porque para eso están. Veo un carro, un Rolex, como le vieron a Arlen. Ya lo tiene el Rolex. Hermanos, Dios ya habló todo lo que tenía que profetizar. Lo tenemos aquí. Pero somos tan haraganes, tan cómodos, que esperamos que alguien venga y nos diga algo. Pero la triste historia es que cualquiera viene y nos dice cualquier babosada, cualquier cosa que nos genera emoción. He escuchado profetas que se van y se paran frente a la congregación y dicen que son hombres de Dios y dicen: yo veo aquí personas que están con una lucha en lo económico. Levanten la mano, ¿cuántos hay aquí que tienen lucha en económico? ¿No? Veo de Dios aquí personas que están luchando con una enfermedad. Levanten la mano, ¿cuántos hay luchando con enfermedades? Pero ¿saben qué? Esos hombres pastorean a ovejas que están buscando ese tipo de pastores. La Biblia dice que Dios le da pastores que ellos están buscando conforme su corazón. Es Dios que hace la obra plenamente. Es Dios que transforma la vida de la persona. Es Dios que trae un avivamiento a la vida de cada uno de nosotros. Solo el Espíritu Santo de Dios puede producir algo genuino. ¿Cuántos de aquí han ido a retiros espirituales? Levante su mano. Algunos hacen así. La mayoría acá creo que ha ido a algún retiro. Yo fui a un retiro. ¿De verdad todo lo que vivieron allí les pareció? No digo que todas las cosas son malas. Y se lo dice alguien que ministró años. En mi ciudad fui el primero junto con mi esposa que comenzamos a organizar retiros. Conseguimos los manuales, los estudiamos, organizamos. Y jóvenes, cada 3 meses un montón de jóvenes iban a los retiros. Y esos jóvenes salían de allí con parecía que estaban con una antorcha prendida. Pero a la semana vos veías a esos jóvenes que ya no iban a la iglesia, ya andaban en cualquiera. Nunca realmente experimentaron una transformación, un avivamiento genuino. Porque eso solo hace el Espíritu Santo de Dios. No es una emoción de momento. Lo tercero que vemos, la tercera característica de un avivamiento que vemos en esta oración de Habacuc. Habacuc dice: en medio de los tiempos, hazla conocer. En medio de los tiempos, hazla conocer.
Hermanos, ¿a qué se está refiriendo aquí Habacuc? Se está refiriendo que no podemos seguir viviendo en las glorias pasadas. Aquella experiencia que vivimos en el pasado, cuando recién nos convertimos al Señor, ¿verdad? ¿Cuántos de aquí los que cuando primera vez se convirtieron tenían aquel hambre que querían comerse la Biblia en 2 o 3 días? Y tenían el deseo y la oración, y Señor, cámbiame. Y bueno, eso lo produce el Espíritu Santo de Dios en la vida de la persona. Si usted no sintió nunca ese deseo, tiene que examinarse si realmente recibió el Espíritu Santo de Dios. Porque a veces estamos engañados. Cuando Jesús le dice a la iglesia, ¿verdad?, de Efeso, tengo contra ti que te has abandonado el primer amor. Se refiere a eso. El creyente tiene el hábito de hacer eso. Cuando comienza pone todo su empeño, ¿verdad? Pero conforme pasa el tiempo, va dejando de lado esa comunión, esa búsqueda, y da por sentado ciertas cosas que no tiene que dar por sentado. Hay una urgencia, amados, de buscar un avivamiento en el presente. El clamor de un corazón encendido es para el aquí y el ahora. Avivar nuestros corazones es algo que cada día tenemos que procurarlo. Cada día, porque si no pasa como los otros avivamientos que le estuve hablando, duran un tiempo y de repente parece que todo se volvió a apagar. Cada día usted tiene que buscar estar avivado, y eso es lo que el profeta nos acaba de decir. ¿Sí? Tercer pilar y último de esta oración del profeta. ¿Sí? El refugio de la gracia divina. El profeta ya mostró, ¿verdad?, que teníamos que tener un temor por Dios. Tenemos que reconocer que el avivamiento solo Dios lo puede producir, ¿verdad? Tenemos que entender que esto es el ahora. No esperar que venga alguien o que venga algo. Hoy yo necesito ser avivado, para no ser engañado, para seguir creciendo, para realmente estar en el centro de la voluntad. Es como Pablo le dijo a Timoteo, Timoteo, aviva el don del Espíritu de Dios que fue puesto en ti. Pero esa orden que Pablo le estaba dando a Timoteo no era hazlo ahora y ya está, no, continuo, una búsqueda continua como iglesia. Amén. Cuando tú estás avivado, escucha, ese avivamiento lo experimentas en el trabajo. La gente ve algo diferente. Los jóvenes lo ven en sus lugares de estudio. Ese avivamiento, ¿sabe dónde se experimenta? En la familia. En la relación con mi esposo, con mi esposa, con mis hijos. El tercer pilar, dije, es el refugio de la gracia divina. Hermanos, cuando nosotros nos miramos al espejo de la santidad a través de la palabra de Dios, ¿verdad?, y vemos un Dios tan santo, hay una realidad que nos golpea. Qué difícil es ser santo. ¿Sí o no? Yo quiero ser santo, pero soy santo, soy apartado, pero la santificación, el vivir en esa santidad que agrada el corazón de Dios, a veces entendemos que es una lucha. ¿Sí o no? El profeta Habacuc sabe esto, entiende esto. Ahora, Habacuc no termina su oración exigiendo algo a Dios. Habacuc termina su oración corriendo desesperadamente hacia el único lugar seguro. ¿Cuál es? El refugio de su gracia divina. Él dice allí al final de su oración, versículo 12, capítulo 3 de Habacuc, dice al final, en la ira, acuérdate de la misericordia.
Dios, yo sé que tu juicio es justo. Yo sé que tu nación ha pecado. Yo sé, Señor, que tu nación ha ensuciado el testimonio. Tu nación ha roto el pacto. Señor, yo sé que este juicio que viene para tu nación lo merece. Pero dice al final, pero Señor, acuérdate, en medio de esa ira, de la misericordia. Ese es el lugar de la gracia. Cuando tú conoces la santidad de Dios, su justicia, pero también conoces su amor, sabe que en medio de tu error, de tu equivocación, puedes correr a la gracia. Amén. Y es por eso, iglesia, que si hoy tú de verdad reconoces que no estás viviendo encendido en el poder del Espíritu Santo, que has estado viviendo, ¿verdad?, con una espiritualidad a medias, que en realidad, cuando hablas de prioridades, ¿verdad?, el reino de Dios no ha ocupado el primer lugar, como dice la palabra, ¿verdad? Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Si tú te das cuenta de eso, yo creo que esto es algo que le pasa a la mayoría de la iglesia. Las pruebas, las dificultades, la economía, la enfermedad, las relaciones, ¿verdad? Los apuros de cada día por hacer, ¿verdad?, las actividades que tenemos que hacer, nos hacen olvidar las prioridades. Y es por eso hoy que yo te quiero decir que la gracia de Dios aún está presente. El Padre está con sus brazos abiertos. Ponete de pie. Él está con los brazos abiertos. Yo hoy no quiero que salgas de este lugar como llegaste aquí. Hoy quiero que te vayas de este lugar encendido, pero que no sea una emoción, sino que sea el poder puro del Espíritu Santo actuando en tu vida, transformando por completo, desde lo profundo de tu interior, trayendo convicción de pecado, de justicia, de juicio, despertando en ti un anhelo profundo, un amor por el Creador, un deseo por agradar el corazón del Padre. Eso solo se logra con un corazón avivado. Yo quiero pedir a la iglesia, a aquellos que dicen, Señor, yo reconozco mi condición espiritual. Hoy recibo tu palabra y yo no me quiero ir de este lugar como vine. Así como entre ellos reconozco, Señor, mi frialdad espiritual. Realmente hay algo en mi interior que no he sabido cómo trabajarlo, pero creo en tu poder, creo en tu gracia y en tu favor. Por eso te pido que obres en mí con tu Espíritu Santo. Yo quiero animarte hoy que des un paso de fe. Hoy vamos a ministrar a todos aquellos que dicen, yo necesito verdaderamente ser encendido por el poder del Espíritu Santo. Mientras adoramos, le voy a pedir a los obreros que estén después corriendo sillas y preparándose para el tiempo de ministración. Yo creo que el Señor va a hacer algo precioso en este lugar. Hoy de aquí va a salir una iglesia avivada, encendida por el poder del Espíritu Santo. Pero si yo no reconozco mi necesidad, voy a seguir en esa apatía espiritual. Hoy es tiempo del cambio. Gloria al Señor. Agradecemos tu palabra, Señor. Padre, tu presencia está en este lugar. Dios mío, tus ángeles ministradores son testigos, Señor, de esta palabra que ha sido entregada a tu iglesia. Señor, yo sé que esto no es en vano. Yo sé que el poder de tu Espíritu Santo algo va a hacer en este tiempo y en este lugar. Dios mío, quita por tierra
Señor, derrumba todo orgullo, toda altivez que nos impida reconocer nuestra necesidad. Que podamos venir con un corazón contrito y humillado ante tu presencia. Dios mío, entiendo que el avivamiento nace en ti y proviene de ti. Por eso yo hoy vengo a ti a clamar. En el nombre de Jesús. El que quiera doblar sus rodillas, doble sus rodillas.